Muy buenas a todos. Vamos a ver ahora unos análisis más particulares, más específicos, que también vienen como novedad. Me voy a centrar en los que están como novedad dentro de este modelo financiero nuevo. Y se ha rediseñado por completo el análisis de punto de equilibrio. Para empezar, el punto de equilibrio tiene una parametrización adicional porque hay que determinar en nuestra aplicación Sherpa for Finance qué son costes fijos, qué son costes variables. Y además, si queremos, podemos rellenar el concepto de unidades. ¿Qué serían las unidades? Cada negocio tendrá el suyo. Quien vende tomates, los kilos, las toneladas, los paquetes, quien vende zapatos será pares, siempre habrá alguno. Y todo aquello que tengáis Sherpa for Sales se puede rellenar automáticamente porque del modelo de ventas cogeríamos esa parte de cantidades o unidades. Bien, este modelo, como novedad, tenemos la posibilidad, voy a filtrar el año 2022 para hacer la demo, que tiene datos completos. Lo que nos propone y lo que nos dice es, en una situación actual, como la que estáis viendo, sin tocar nada, sin hacer ninguna variación, con unas ventas de 1.800.000, con unos costes fijos de 609.000 y unos costes variables de 952.000, se alcanzaba el punto de equilibrio en 1,2 millones, que era además sobre mediados, parece, del mes de septiembre. Pues esto nos permite hacer simulaciones. Este caso solo en importe, luego lo veremos en unidades. ¿Qué pasa si subo las ventas un 5%, por ejemplo? Si subo un 5%, sigo haciéndolo en septiembre, probablemente mucho antes, ¿vale? Aquí, como veis, la gráfica se ha dividido y cuando rompe el eje de cero, esta línea roja, es cuando empieza a dar beneficio, es cuando entramos en beneficio, ¿vale? Pues con este 5%, pues hemos conseguido quizá adelantar un poco el mes de septiembre, pero vamos a suponer que queremos, oye, yo es que necesito llegar al mes de septiembre ya con el punto muerto. Bueno, pues vamos a hacer la simulación, pues mira, con un 7%. Pero ahora dirán, oye, pero ¿y los costes variables tendrán que subir algo? Vale, vamos a suponer que suben, que conseguimos una mejora y solo suben un 3. Pues ya no lo conseguiríamos en septiembre. Tenemos que hacer un juego de ir jugando uno contra otro o hacer una reducción de costes fijos para el mismo volumen de ventas, ¿vale? Como veis, es una simulación muy rápida en la que vamos a ir buscando ese momento en el que cómo funciona nuestro negocio. Igualmente se puede hacer proyectado, es decir, con lo que tengamos en presupuesto o en forecast, ¿vale? En este caso lo estamos haciendo siempre sobre el histórico hacia atrás, es decir, cómo habríamos sido el año 2022 si hubiera hecho de esta forma. Lo podemos hacer sobre forecast. Ahora lo vamos a ver en unidades. Si lo vemos en unidades, voy a volver a dejar esto donde estaba. Si lo vemos en unidades, em, es la misma idea, pero en vez de variar los euros, oye, ¿qué pasa si vendo un 6% más? ¿O qué pasa si el precio de venta unitario me sube un 18%? Pero el coste variable es solo un 2%. Bueno, es la misma idea, pero actuando sobre magnitudes unitarias, que muchas veces es mucho más fácil actuar sobre ellas que sobre las magnitudes globales. Esta es una de las novedades que viene en el modelo financiero. Tenemos otra, bueno, el análisis circulante ya lo teníamos, venta sostenible, que es un análisis un poco más profundo y que en esta demo se va a quedar un poco más denso porque tiene una parte financiera intensa, que es cuánto puedo vender sin entrar en desequilibrio financiero. Y luego tenemos otro de proyecciones, que es el forecast, que nos permite de una forma muy sencilla, aquí no tratamos de hacer un forecast muy complejo, de una forma muy sencilla, cómo puedo proyectar mi cuenta de resultado, mi balance, mi estado de flujo efectivo, basándome en un periodo previo. ¿Vale? Vamos a suponer que en este caso, que yo estoy en el año 2023 o bueno, en el año que quiere estar, pero voy a coger el 2023 como ejercicio de referencia y voy a proyectar 4 años hacia adelante. Pueden ser 4, 5, 10, 15, da igual. Y aquí me permite tener varios métodos, estacional con el periodo previo, una media móvil de los últimos meses, vamos a suponer que quiero cogerlo con los últimos 5 meses, o lo puedo hacer con la media del periodo previo, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, lo que estamos buscando es meter una variación global a la cuenta de resultados para los años venideros que nos proyecte
y nos enseñe la cuenta de resultados. Y lo podemos mostrar en el forecast total o el porcentaje de tendencia. Lo mismo se puede hacer con el balance de situación. Insisto, es una proyección ceteris paribus de lo que había anteriormente, en el que le metemos un importe de porcentaje incremental en estos tres tipos de métodos. Es un escenario rápido para negocios estables. Obviamente no es un forecast que vaya a fluctuar eh, automáticamente. Fluctúa en función de los datos que estás cogiendo como referencia, pero es una buena visión incluso para presupuestar en aquellos negocios estables o un buen punto de partida para cualquier tipo de negocio. Espero que estas funcionalidades os hayan gustado y cualquier duda, cualquier idea que os surja, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.